Bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada de este Festival de Literatura Filba Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentas de esta nueva edición en la que nos acompaña de manera muy amorosa el Banco Galicia. Este año por primera vez, una alianza muy productiva, así que estamos muy contentas. Esta lectura es sobre el secreto, así que no voy a decir nada. No, ahora voy a dejar con ustedes a Constanza Gorleri de Banco Galicia, va a decir unas palabras, va a presentar la mesa y seguimos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vinimos combinadas, como vieron. Así que la sintonía es total con Filba, estamos muy contentos. Esta es la primera vez que como Banco Galicia estamos acompañando esta iniciativa. Me gusta porque nos descontractura un poco. La cultura siempre ha sido algo muy característico y muy vinculante con la historia del Banco Galicia. El Banco Galicia cumple 120 años el año que viene y ha dejado su huella a lo largo del tiempo en distintas exposiciones, en distintos congresos, en distintos museos. Siempre ha sido un actor sociocultural relevante, les diría. Hemos acompañado a Paloma Herrera a lo largo de su carrera, hemos publicado libros de fotografía con Aldo Cesa, de arte con Ignacio Gutiérrez Saldívar. Participamos muy activamente en proyectos de mecenazgo, somos muy activos ahí, eso es un tema a tener en cuenta si ustedes tienen proyectos declarados de interés bajo el régimen de crédito fiscal. Así que el banco realmente es un banco que ha apoyado, es un banco nacional, le importa lo que pasa acá en la Argentina. Entiende que el destino y el futuro de la Argentina tiene que estar muy ligado a la cultura, así que nos pone muy contentos estar hoy acá. Y lo que tengo para presentarles es un panel que es de lujo, estuve aprendiendo de cada uno de ellos antes de venir. Ingrid va a hacer la presentación más formal, pero nos acompaña Kim, que viene de Quebec, Luciana de Luca, Martín Bauer, Martín Gambarota. Vamos a disfrutar, hablábamos de silencio, así que los vamos a escuchar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Filba por esta mesa preciosa y la lectura y a los autores que compusieron las lecturas originales que vamos a leer aquí, que tienen que ver, como ya anunció Cata, silencio. Bueno, entonces la propuesta ¿es posible la literatura sin secreto? El secreto y lo no dicho como arma de poder, como misterio espiritual, como mecanismo familiar. En esta lectura, cuatro escritores compartirán la fuerza de lo que se oculta y se calla hasta que es dicho. Me corrijo, el tema del festival es el silencio y la lectura de hoy es sobre el secreto, eso es. Perdón, estoy muy entusiasmada, yo quiero pasar mi parte para escuchar a nuestros mega maravillosos escritores. Bueno, como también se ha dicho, son 3 locales y una internacional, así que bueno, dejaremos aquí nuestra invitada de Quebec para el final y empezamos entonces con Luciana de Luca, que nació aquí en Buenos Aires en 1978, creció en el litoral argentino. Participó en distintas antologías de cuentos, cuentos cuervos, ficciones de argentinos en Brasil, cuentos raros. Es autora de libros para niños que recibieron distinciones de Alija y The New York Public Library. Entre ellos, Soy un jardín, Ratón de biblioteca, Nunca vi una bruja y Ansiosa, que fueron traducidos al inglés, al coreano y al portugués. Escribió el libro de relatos Las fiestas no son para los niños en 2013 y en 2021 publicó la novela Otras cosas por las que llorar. El amor es un monstruo de Dios, que está aquí, es su segunda novela. Recuerdo que todos los libros de Luciana están a la venta aquí afuera, entonces vayan a comprar después y después Luciana la agarran a la salida del evento para que se lo firme. Bueno, Luciana, adelante, por favor. Sí. Hola, bueno, gracias Filba y gracias por estar en esta mesa tan linda. Escribí este cuento, se llama La lengua. ¿Cómo explicar una lengua arrancada de cuajo y sin herida? Igual que se desprende el botón de una camisa, la hoja del árbol de marzo.
Ahí estaba la lengua encima de la curva de la almohada, obediente al ritmo del aire adentro, el aire afuera. La lengua del hijo, un souvenir, un hallazgo blando y húmedo afuera de la boca, separado para siempre de ese cuerpo que le pertenecía. Tardó el cerebro aturdido en entender la situación. Tuvo que pensar de pie delante de la cama, con los dedos abrir la boca del hijo dormido, separar las piedras de sus dientes de leche, de los permanentes. Tuvo que ver el muñón cicatrizado, sin sangre, sin herida, para darle de comer a su cabeza la información que le pedía. ¿Cómo explicarle al padre esta negligencia involuntaria, este descuido? De todo lo que les habían mencionado los médicos, las parteras, los psicólogos infantiles, los pediatras, las otras mujeres hartas de tener hijos, esto no, esto nunca. Y en sus familias nadie, ni entre los conocidos, ni en las anécdotas sin nombre. Vino la culpa y caminó por las paredes del dormitorio, trepó y fue una araña, subió hasta el cuello y la mordió, mientras miraba al hijo plácido, durmiente, custodiado por esa lengua suya pequeña, ahora cancerbero. Llegó el padre de su trabajo, noche ya, todo silencio, y envuelta en sollozos y entintada por el veneno que la agobiaba, lo llevó del brazo hasta el dormitorio del hijo. Dormía, calmo, largo y esbelto, el hijo creciente. Distinto del bebé y del niño, el hijo era, desde hace tiempo, una incógnita, un paisaje lunar. La lengua, independizada, dormía o al menos reposaba, agotada por su hazaña. Otro insecto anidó en el cuello del padre y le hincó los dientes. Culpa en los ojos, en las manos, irradiando el árbol de las venas, de cabeza a pies. Se asomó al precipicio que era ese hijo y le tiró un beso que quiso ser paraguas. Vino la mañana de esa noche y todas las siguientes, con viento y bruma, con pesadez, sueño, con polvo en el suelo y pereza. El hijo callado, sus ojos de ciervo, los padres haciendo rodar en su dirección por encima de la mesa, preguntas que volvían intactas, redondas, inmaculadas. Se turnaron para llevarla. Adentro de la camisa, por fuera del vestido, un camafeo, una manera de soportar esta vida nueva. Colgada al cuello como un relicario, la lengua brillaba al sol o se opacaba a la sombra. Cuando era el turno de la madre, le hacía preguntas mientras una muchacha le barnizaba las uñas. La lengua, con su lengua de lengua, le suspiraba en el hueco de la oreja, respuestas que casi nunca la dejaban satisfecha. El padre, comprando naranjas o esperando para tal o cual cosa, le pedía consuelo y la lengua, en su lengua de lengua, hacía lo que podía. Ay, la tristeza era tan grande que se escondía en el horizonte, ese lugar al que nunca nadie llega. El hijo tocaba el piano, escribía en hojas cuadriculadas, se despedía ondulando la mano en el aire cada amanecer antes de salir tragado al mundo a cumplir sus tareas de hijo. Cuando el silencio se les clavaba en la carne y se hacía insoportable, el padre y la madre salían a caminar. Los pies soberanos los llevaban hasta los portales de escuelas, institutos, heladerías, en donde hijos ajenos se arremolinaban y se ofrecían los unos a los otros besos y risas como flores. Los escuchaban hablar con sus ideas nuevas, sus voces cantarinas, sus iluminaciones, y pensaban, cada uno a su turno, sin compartirlo con el otro. Así debe hablar mi hijo, así debe pensar mi hijo. Una vez el hijo abrió la boca y un sonido salió disparado como una piedra. La madre corrió a su encuentro esperanzada. Le separó los dientes con las yemas y allí, a donde antes había el muñón, crecía una nueva lengua de arena. El hijo empezó a hablar de nuevo con trazas de recién nacido. De gutural a consonante, a vocal y articulado, conversaba al aire a sus padres con esa lengua de arena. No lo entendían, pero se esforzaron. Visitaron bibliotecas, consultaron a geógrafos, geólogos y jardineros. Usaron un cuaderno para inventar un diccionario. Tradujeron con amor y miedo cada palabra desmenuzada. Copiaron los sonidos. Intentaron todo. La vieja lengua, rosada siempre, con uno y otro. A solas se la llevaban al oído, le pedían canciones, la oían temblar en el caracol de la oreja. La lengua de arena se deshizo y se metió en los pliegues de las sábanas. El hijo durmió incómodo, con pesadillas. La madre cultivó ojeras negras iguales a hongos debajo de los ojos. Después de la arena, la lengua fue piedra, y cuando cayó la piedra fue vidrio transparente con filo de diamante. Los dos
Padre y madre salieron heridos, cubiertos de cáscaras, disimularon el dolor y sirvieron la mesa, apagaron las luces, señalaron la comida en los mercados. Y más tarde hubo un brote grueso, verde, que necesitó del sol para crecer y los obligó a aprenderse de memoria el idioma de las plantas. El hijo se retorcía y corcoveaba en la tempestad del crecimiento. Pobre este hijo, decían los padres, y la lengua relicario les humedecía, compadecida, el hueco donde se estrujaban agotados sus corazones. Caminó el tiempo entre ellos y los huesos se afinaron, el pelo de la madre, luego del padre, dejó de colorearse. El hijo crecía más y más, ellos se preparaban para algún día la muerte. La lengua vivía fresca, rosada, con la misma intensidad de un recuerdo imprescindible. Y un día de la boca del hijo salió un sonido nuevo, una letra, que se encadenó a otra y lo mantuvo despierto durante días, contándoles a los padres como un recién llegado, como Ulises, sus hazañas. Se presentó con la madre, con el padre, les dijo quién era, cómo era, quién quería ser. Aprendieron todos al mismo tiempo, en el insomnio, en la ansiedad, ese nuevo idioma. La casa se llenó de pájaros. Gracias. Muchísimas gracias, Luciana, por... ¿Aló? Bueno, muchísimas gracias, Luciana, por ese texto tan precioso. Ahora seguimos con el equipo local también. Bueno, vamos con Martín Gambarrota, el poeta nacido en Buenos Aires, en Argentina, aquí, en 1968. Su primer libro publicado fue Punctum, que fue primer premio en el primer concurso hispanoamericano diario de poesía, que eso fue en 1996. Siguieron Pseudo, Relapso Mazangola y La Plaqueta para un plan primavera. Refrito, una especie de anti-antología personal, se publicó en Chile en 2007. Ha sido incluido en Cuerpo Plural, Antología de la Poesía Hispanoamericana Contemporánea en 2010 y fue editor de la revista Poesía.com entre 1996 y 2006. Estamos hablando, era todo una escena local acá que había en la poesía en los años 90. Así que bueno, Martín, por favor, queremos escucharte. Buenas noches. Acércate, déjame que te diga lo que sé, no hace falta nada para que se haga de noche. Una pieza donde el espacio del techo es igual al del patio, que a su vez es igual al de cada una de las 4 paredes que delimitan un lugar sobre la calle. La bruma se traslada a su mente, vacía, no sabe quién es, y el primer pensamiento, un perro que se da cuenta que es perro, deja de serlo, vuelve a formar parte del sueño, pero aparece difusa la maceta, una pava bollada con plantas, en el centro de la mesa 2 caballetes sosteniendo una tabla de madera. Entonces está despierto, las manchas de óxido en el cielo, el color de la luz sobre las cosas, el cielo que se retrae y es óxido borroneado entre sus ojos y cae dormido de nuevo, pero aparece un orden de la materia despierta. La ubicación lúcida del lugar en el día, el ruido, el cuerpo latiendo, la ruina de una idea que corre por una red de nervios, palabras de acero contenidas en un soplo, un orificio cabeza de alfiler en una cavidad del corazón. Estilo libre, busca su calibre, toma té de jengibre. No hay, no va a haber, no hubo, no hay, no va a haber, ni hubiese habido, sí, no hubo, no hay, no va a haber, no hubo nunca, no hay, ni puede haber, no hay, ni debe haber, habido, no hay, no hubo, ni va a haber errores de línea en el cráneo, la curva perfecta
de los huesos frontales, no hubo, no hay mejor serie que Kojak, ni máscara más concreta que estas antiparras de soldador para pasar la poda de la noche. Neutra, no hubo noche, neutra ni clara, no hay martillo, neutro ni pesado, ni que martille, agarrando el mango del martillo para martillar con el martillo la madera de los hechos. No hubo, no hay. Kojak vendió su coche en llanta a los chacales, entregó el escudo y arma al capitán griego. Los negros amagan con quemar un kiosco y no lo queman. No va a haber cadáver, mañanas reales de color tierra para usar el gatillo, un gatillo difícil, tenso que se resiste a ser gatillado contra algún objetivo enemigo. Ni hay, no hubo, ni hubo de haber. Tiza para delinear con tiza el contorno de la víctima tirada boca abajo en el suelo duro. No va a haber líneas de carbonilla en el cielo, líneas de grano tieso y reventado, líneas negras que cruzan otras líneas en ángulo oblicuo, formando enredaderas con líneas que se despuntan en líneas que se pierden hacia un fondo rayado por otras líneas curvas. Ni hubo, ni hay, no hubo, no va a haber, no hubo, ni hubo de haber habido, no hay, no. Escopetas recortadas en cartón, bidones de nafta, plantas alicaídas, descompuestas, antes de lograr una forma madura bajo el toldo, vidrio molido en la carne picada, una vieja con el tobillo sangrándole bajo la media de nylon, el personal de limpieza en la planta baja de IBM, una cuadrilla de negros que se deja caer del camión para romper una calle. Gracias. En las explanadas, las carreteras, las rotondas, los aeropuertos, por todos esos raperos muertos. Los días en Punta del Este se suponían que iban a ser una indagación del sistema, expedicionar una torre trampa a medio terminar, el hotel vidriado a pasos de la playa, a metros de otro hotel abandonado, donde se reunió la OEA en 1962, delegación cubana incluida. Estacionado en la entrada todavía había un Mercedes-Benz viejo con cara de limusina ominosa, una nena luminosa en la arena. El punto era estar en el lugar de otra clase para perder toda noción de clase, sentir la fisicalidad de pasar por la cuchilla a todas las clases, Guevara incluido. Uno de los dos lo propuso, uno de los dos no aceptó. El silencio no tiene nada de concreto, ese es su secreto. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, por compartir, aparte los últimos versos que tienen que ver con el tema del festival y de la mesa, así que bueno, maravilloso. Seguimos con nuestro segundo Martín Bauer, que es músico, compositor y gestor cultural. Creó y dirigió el ciclo de conciertos de música contemporánea del Teatro San Martín entre 1996 y 2006. Dirigió el Centro de Experimentación del Teatro Colón, fundó y dirigió el Centro de Experimentación del Teatro Argentino, fue director general y artístico del Teatro Argentino de La Plata y desde 2011 dirige el programa contemporáneo del Teatro Colón. Dirige también el Festival No Convencional y la Maestría de Ópera Experimental de la UNTREF. Fue nombrado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Oficial de las artes y las letras, oficial, que se tiene muchos galardones, oficial de las artes y las letras por el gobierno francés y obtuvo la beca DAD del gobierno alemán.
Sus últimas puestas en escena fueron Palabras ajenas de León Ferrari en el Teatro Margarita Xirgu y Weltparlament de Karl-Heinz Stockhausen en la legislatura, en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Martín, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, como escucharon, no soy escritor. Y de hecho, cuando escribo cosas muy cortitas, digamos. Por eso me sorprendió mucho la invitación que acepté, muy gustoso, para hablar del secreto. Un tema sobre el que la verdad no había pensado más que como pensamos cualquiera de nosotros, porque el secreto es cercano. Así que bueno, muchas gracias y voy a leerles lo que escribí especialmente para hoy. Chesterton decía que la mejor manera de guardar un secreto era gritarlo a los cuatro vientos. Algo de esto pensaba también Poe, que en su cuento La carta robada propone que dejar algo a la vista es la mejor manera de ocultarlo. Vivimos en un tiempo convulsionado por la aceleración que ahonda la distancia cultural entre generaciones. Esto no es un proceso inédito, aunque esta vez la distancia alcanzada sea vertiginosa. ¿Dónde quedaron nuestros secretos? Se entrena a la inteligencia artificial para también poder equivocarse. Y nosotros tememos perder ese milenario privilegio, también el de arrepentirnos. Así, el valor de la intimidad, entendiéndola como lo que uno quiere mantener en silencio, adquiere una relevancia enorme. Estamos experimentando el modo que tiene lo nuevo de irrumpir en nuestra existencia. En este sentido, podríamos decir que en estos tiempos en los que pareciera ser que todo se sabe, los secretos adquieren un valor de resistencia. La intimidad, el mundo propio, esas cosas que uno comparte con muy poquitos interlocutores, la posibilidad de escuchar y quedarnos mudos, en silencio, guardando algún secreto, es una opción. Se dice, se sabe, o algunos saben y lo dicen, que un secreto aún inconsciente está hecho para ser contado. Saber lo que no puede decirse es incómodo, pero para quien guarda un secreto, ese secreto tiene un valor de verdad, por eso lo guarda. Kafka decía que es difícil hablar de la verdad, porque aunque solo haya una verdad, está viva y posee entonces un rostro vivo y cambiante. Maurice Blanchot, que siempre va un paso más allá, decía que la verdad es nómade. ¿Y el secreto? No tanto. Aunque el mundo actual nos invita a no parar de hablar y a no parar de escuchar, el secreto sigue siendo algo personal. Se entiende a qué nos referimos cuando hablamos del mundo moderno. Pero hay aquí una paradoja. Hoy la realidad se parece mucho a la pintura de Bruegel, el gran pintor holandés del siglo XVI. En sus cuadros está todo expuesto. Se ve todo. Guardar un secreto hoy probablemente se emparente más a la pintura de Rothko. Es de una belleza contundente que no se entiende del todo, cercana al silencio, no se explica. Pero no al silencio que uno puede asociar a las meditaciones de Meister Eckhart, sino más bien a lo que sucede cuando uno decide cerrar la boca y no contar algo. Se acerca más a lo que Spinetta decía en aquella canción, es el vestigio del futuro. El secreto es también, como el futuro, de una imperfección verdadera. Esto no lo digo, esto me lo guardo. Ya llegará el momento, si llega. Todo esto me acerca a Funes el Memorioso, el inolvidable cuento de Borges de 1944, que funciona como una verdadera obra de anticipación de la inteligencia artificial que mencioné. La imposibilidad de olvidar y la compulsión de Funes a recordarlo todo nos propone un infierno, la ausencia de secretos. Así lo presenta Funes Borges, que de secretos sabía mucho. Lo mismo ocurre en otro estilo y de otro modo con la obra Not I de Samuel Beckett. Beckett fue el maestro del silencio. Él sí sabía cómo callarse la boca. Él sí sabía guardar un secreto y lo escribía magistralmente. Encontró un modo apasionante. La descripción sin opinión. Me gustaría recordar ahora, para no alejarme tanto de la música, lo que Morton Feldman decía de Franz Schubert. En el Schubert tardío, la transición de una idea musical a otra no solo es evidente, sino demasiado evidente. Como un mal jugador de póker, Schubert siempre muestra las cartas, pero su virtud es, sin embargo, este mismo defecto, este mismo fracaso. En él vemos toda la ingenuidad, todo el genio del artista.
En Schubert no hay secretos, en Brahms sí. Para guardar un secreto, a veces se necesita una tenacidad implacable que evoca más a la naturaleza que a cualquier inventiva o decisión humana. Recordemos, por ejemplo, el diálogo entre Bruto y su mujer Porcia en la primera escena del segundo acto de Julio César, la genial obra de William Shakespeare, en la que Porcia detecta que algo le sucede a Bruto. Tú sufres un tormento de la mente, y reclama el derecho que le asiste, en tanto su estatus conyugal, a saber qué le sucede al marido. Le pide de rodillas que ella descubra ante ella aquello que tanto le inquieta. Bruto elude como puede el planteo, pero su mujer insiste y le pregunta: ¿en qué cláusula del contrato conyugal me está vedado conocer los secretos que te conciernen? Bruto vuelve a declararle su amor, pero no cede, y solamente le dice: muy pronto tu pecho sabrá qué esconde mi alma. Claro, Bruto no podía contarle a su mujer que estaba conspirando nada menos que para asesinar al César. Pero Porcia sabía que algo pasaba. Sabía sin saber que sabía. Por eso dice Jean Cot que Shakespeare es más verdadero que la vida. Aquí el silencio y el secreto adquieren dimensiones muy dramáticas, pero quiero compartir con ustedes algunas historias que me gustan mucho, sobre todo una de John Cage, que ofrece una variante cotidiana del secreto y el ocultamiento, pero que igualmente afectan mucho a las personas involucradas. Es para Cage un recuerdo infantil. ¿Podríamos decir que fue esta historia la que originó tempranamente el interés de Cage por el silencio? Por lo pronto está incluido en un texto llamado Credo, que forma parte de su libro Silence. Era miércoles. Yo estaba en 6º grado. Escuché a lo lejos a mi padre diciéndole a mi madre: prepárate, nos vamos a Nueva Zelanda el sábado. Yo me preparé. Leí todo lo que pude encontrar en la biblioteca de la escuela sobre Nueva Zelanda. El sábado llegó. No pasó nada. El proyecto no fue siquiera mencionado, ni ese día ni ningún otro día sucesivo. Hoy podríamos decir que los padres de Cage fingieron demencia, pero lo habrán hecho cuando lo conversaron o cuando no dijeron más nada. A Cage lo marcó mucho esta anécdota y quizás le enseñó a no esperar nada de nada y a no tener que tomar decisiones cuando componía. Quizás fue eso lo que le acercó a Lichín y al azar. Cage fue entonces y después un devoto de la indeterminación. A Cage le podría haber contestado Charles Dickens, quien en tiempos difíciles, Hard Times, dice: en la vida, caballero, lo único que necesitamos son verdades, nada más que verdades. Por supuesto, me siento más cerca de los padres de Cage que de Dickens, aunque estos también sean tiempos difíciles. Por su parte, Pirandello decía que la vida o se escribe o se escucha. Hay una variante que él no consideró: también se calla. Pero el silencio existe cuando uno lo crea y puede estar poblado de secretos. Hablar no es entenderse, es, con la mejor de la suerte, querer entenderse. ¿Y cómo se devela un secreto? ¿Cómo irrumpe quebrando el deseo de cualquiera de los involucrados? A veces los secretos importan menos por su contenido que por sus destinatarios. Contar un secreto puede ser también algo entrañable y anacrónico, y pueden develarse por azar, como quizás le hubiera gustado a Cage. Hoy cada vez hemos aprendido a no tener vergüenza y a no disfrazar la curiosidad. El secreto nos exige a veces, aunque sea paradójico, abandonar el disfraz de la sinceridad. Romain Gary, escritor francés, vuelve a su casa materna después de la guerra. Al llegar se entera que su adorada madre, con quien él había mantenido sin interrupciones una asidua correspondencia, había muerto de cáncer en 1942, 3 años antes. Ni la muerte había podido interrumpir la intensa comunicación entre la madre y su hijo. Antes de morir, ella había dejado escritas unas 250 cartas que entregó a una amiga con la instrucción de que las fuera enviando a su hijo mientras durara la guerra y hasta su regreso. Hizo un buen cálculo, lo que le permitió mantener su muerte en secreto. Conversaron epistolarmente sin ningún problema durante todos esos años. La interrupción de la conversación y por tanto del secreto no quita ningún valor a las cartas, sino por el contrario, las puso de relieve y develó a la madre como una gran inventora de trivialidades cotidianas. Hoy comimos milanesas. No sabés lo bien que me salieron. Todos festejamos. Ayer fuimos a la iglesia a escuchar a una organista cuyo nombre no recuerdo. Hizo una obra de Bach preciosa.
Tampoco me acuerdo cómo se llamaba la obra. ¿Estaré perdiendo la memoria? No sé por qué se adelantó tanto el invierno. Es octubre y ya hace mucho frío. Tendré que ir a buscar ropa de abrigo al altillo. No cualquiera sobrevive a su muerte. Hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho. No se trata esta vez de un hecho verídico, sino de un invento de un escritor, Julio Cortázar. En el cuento La salud de los enfermos del libro Todos los fuegos el fuego, las cartas son el modo que encuentra una familia para ocultar a una madre enferma crónica la muerte accidental de uno de sus hijos. Inventan que ese hijo, en realidad muerto en un accidente en Montevideo, está trabajando en Porto Alegre. Así van llegando desde Brasil periódicamente las cartas que en realidad escriben sus otros hijos, los hermanos del muerto. Ella las recibe, las lee, pero nota algo extraño, no verosímil. Su hijo no se dirige a ella con el apelativo que era un secreto entre ambos. Los secretos también pueden ser inoportunos y también pueden ser develadores. ¿Qué es entonces un secreto? Imaginemos a los primeros lectores de Fervor de Buenos Aires en 1923 que leen a Borges sin saber quién era Borges. Los secretos pueden adquirir formas impensadas. Quiero terminar contando una historia personal. Si bien no es estrictamente secreta, podría serlo. En cualquier caso, es algo que nunca le conté a nadie. Tiene un significado muy importante para mí. Hoy lo hago por primera vez. Cuando salí del secundario, al tiempo que continuaba mis estudios musicales, me anoté en la carrera de Psicología de la UBA. Cursé la carrera durante 2 o 3 años a los tumbos hasta que finalmente decidí abandonarla. Ahí la conocí a Minú, la madre de mis hijos. Lo único bueno de esa experiencia. Cuando dejé la facultad, mi abuela Mina, una inmigrante rusa apasionadamente comunista y apasionadamente stalinista, a quien yo admiraba con fervor, le dijo un día a Minú en tono de confidencia secreta: Minú, tenés que insistir para que Martín termine la carrera de psicología, porque para dedicarse a la música hay que tener mucho talento. Y si Martín lo tuviera, ya nos hubiéramos enterado. Le agradezco mucho a Minú que no haya guardado el secreto, porque desde ese momento y hasta ahora me dediqué a desobedecer retrospectivamente a mi abuela, sin que esa desobediencia significara un desafío o una meta, sino tan solo entender que aún estando en lo cierto, uno puede equivocarse. O, como decía mi querido amigo y maestro Mariano Etkin, uno nunca sabe por dónde salta la liebre. Muchas gracias. Bueno, gracias Martín por ese recorrido personal y también por tantos personajes desde Cortázar a Cage. Muchísimas gracias. Y ahora finalmente, last but not least, Kim Thuy, que nos visita desde Quebec, yo también. Así que bueno, la presencia quebecoa aquí en el FILBA. Kim nació en Vietnam en 1968, como Martín, al lado. A los 10 años abandonó su país junto a una oleada de refugiados conocidos en los medios de comunicación como la gente del barco y se instaló con su familia en Quebec, Canadá. Licenciada en Traducción y Derecho, ha trabajado como costurera, intérprete, abogada y propietaria de un restaurante. La autora ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Governor General's Literary Award en 2010 y fue una de las 4 finalistas del Premio Nobel Alternativo de 2018. Sus libros han vendido más de 850.000 ejemplares en todo el mundo y han sido traducidos a 31 idiomas y distribuidos en 43 países y territorios. Kim Thuy vive en Montreal, donde se dedica a escribir y es su primera vez en Argentina. You have to tell them I don't really write. I play too much. I travel. Sí, ella dice que, que en verdad no escribe mucho, que juega y que viaja, más que nada. Tonight we talk about secret, and in the Vietnamese world anyway, the secret is in the food. Entonces hoy estamos hablando del secreto y en el mundo vietnamita el secreto está en la comida. Or the secret is in the recipes, because in Vietnam we believe that if you share your recipe with your neighbor, they can steal your husband.
because they can cook the same dish. Bueno, que entonces el secreto está en las recetas y en Vietnam no se comparte porque se cree en Vietnam que si uno presta la receta te van a robar al marido. So you never share, before the internet. If you buy a cookbook in Vietnam, you know up front that there's always a mistake in every recipe. Entonces, antes de internet, si uno compra un libro de cocina en Vietnam, uno siempre sabe que hay un error en la receta. Yes, and the game is to find the mistake in the recipe. Y entonces el juego es encontrar ese error en la receta. And my mom, when she has friends over, all the women would be in the kitchen, and if you like the dish, you should never ask for the recipe. Otherwise, you are forcing my mom or her friends to tell a lie, because they have to lie about the Entonces recipe. mi mamá cuando recibe a sus amigas jamás entrega la receta, o jamás se puede pedir la receta porque si no la van a forzar a la madre o a la persona, a la anfitriona, a que mienta. So to be kind, you never ask the question. Entonces para ser correcto, uno nunca pide la receta. When I had the restaurant, I would put the recipe on the wall so that the other people in the kitchen could repeat the meal. Cuando yo tenía mi restaurante, yo ponía las recetas en la pared para que la gente pudiera ver la receta y repetirla. And my sous chef, Y mi sous chef she's Vietnamese. es vietnamita. So every day she would take it away and Y todos los hide días las it bajaba. until the end. I never succeeded at leaving the recipes on the Y wall. entonces hasta el final nunca logró que se quedaran pegadas las recetas en la pared. So that's why I wrote a book. Y entonces por eso escribió el libro. With the recipes. Con las So, recetas. but now you can find so many recipes on the internet, right? The Vietnamese, so it's not a problem anymore. Entonces ya no es un problema porque hoy en día se pueden conseguir las recetas en internet. So I'll read to you a text from the recipe book, and I don't even call it a cookbook. It's really more stories than food, because food would bring to us memories, right? Entonces les voy a leer un texto de mi libro de recetas, que en verdad ni lo llamo libros de recetas, en su libro de historias, porque justamente las historias es Yeah, las que traen. food is never just food. Sí, que la comida nunca es solo la comida. Like yesterday, I was at a vegetarian restaurant, and the Sure. owner of the restaurant said to me, "You have to eat meat in Argentina. If you're in Argentina, you have to eat meat." Ella From a ayer fue a comer a un vegetarian. restaurante vegetariano en Palermo y el dueño del restaurante le fue y le dijo, no, tiene que ir a comer, está en Argentina, tiene que comer carne. El dueño del restaurante vegetariano. So I have to eat meat. Entonces tiene que comer carne. Okay, so the text is. Sí, la traducción ya está. Listo, Okay. perfecto. The moment you step inside a Vietnamese house, you are bombarded with variations on a single greeting. Have you eaten? What would you like to eat? Come and eat. Just one little bite. The chicken I cooked is still hot. Here, try my cream puffs. We are not in the habit of verbalizing our joys or even less our affection. We use food as a tool for expressing our emotions. My parents don't say, "We missed you," but rather, "We've made some spring rolls," knowing that I love to eat them anytime, anywhere. Similarly, when I'm traveling abroad on a book tour, they will report that my sons had 3 helpings of everything as a way to reassure me. On our visits to my grandmother in New York, my mother would stuff the trunk with her own mother's favorite dishes. My father would laugh at her, but he still flies to Washington, D.C., and loads Vietnamese dishes into the trunk of the car that will take him to my uncle's house in a remote part of Pennsylvania. That 92-year-old uncle is my father's older brother, who fed and housed him during my father's time at university. My father considers him a father figure, and he tries to express his gratitude through the best sausage, the best lemongrass beef stew, the best steamed pancakes, the best sticky rice cake, and the best dry shrimp to be found in the Vietnamese markets. In the refugee camp, my mother and aunts and I would do their best to transform the fish rations we received 6 days out of 7 in an effort to bring a semblance of normality to meal times. One day, my mother was able to make a thin dough for dumplings.
I remember very clearly how she was sitting on the ground with the cover of a barrel that we used as a water tank. She rolled out her dough on that rusty metal plate, which here and there still bore spots of its original yellow paint. The meal that followed was almost beside the point. We were just thrilled to see her cooking something other than rice and fish. It was a moment of togetherness, of celebration. Recently, someone asked me to describe my most memorable meal, and it's impossible for me to make a list of all the culinary experiences I've been lucky enough to enjoy. Some stood out just as much for the conviviality around the table as for the food produced by talented chefs. How to choose among them? There was an evening when we laughed until we cried over a huge platter of oyster and a meal in which the master sushi chef ensured that it was a matter of mere seconds between when he placed the piece of fish on the bowl of rice and when we tasted it. But then, how could I not mention the pierogies made by my Polish editor's mother, or the irreplaceable meal of Vietnamese clams, or the slice of pear and pistachio pie eaten on the steps of a church? How not to mention the fresh pasta in a restaurant with a glass roof in the middle of a park in Palermo? And what about Francis's unsurpassable lobster sandwich? Add to all of these the grand receptions I have attended, such as the ones hosted by the King of Malaysia and Princess Caroline of Hanover, the prime ministers, government ministers, and ambassadors. Having said that, of all those feats and the everyday dishes I've eaten, a single meal is engraved in my memory, in my heart, on my being. Before plastic glasses were in use all over the planet, merchants in Southeast Asia sold drinks by emptying a bottle into a transparent plastic bag filled with ice. They would then insert a straw and close the bag with an elastic. This enabled them to keep the bottle so it could be returned. I don't know by what miracle we came into possession of a bag filled with a soft drink during our time in the refugee camp. There were 13 of us gathered around that bag in the blazing sun. We hadn't had truly drinkable water, nor had we been in contact with anything cold for months. Drops of condensation sparkled in the heat like precious diamonds. We passed the bag from hand to hand, starting with my youngest brother, Nguyen, who was barely 6 years old. I was sure that the little bag would go around the circle only one time because we were all so thirsty, yet we made it last 3 tours. Without having to say anything, we all held back and only wet our lips each time it was our turn. Along with the 1,000 invaluable lessons I've learned from that experience, it confirmed to me that I was raised by a village and raised up by the strength and the dignity of the members of that village. It's thanks to them that I became the human I am today. So that's a secret. Thank you.